es inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Sean bienvenidos a Veracidad, Camino y Vida en este tiempo tan especial que hemos preparado para dar a conocer la palabra del Eterno, esa palabra que nos edifica, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace pensar de una manera distinta como el mundo nos ha enseñado y nos ha educado. Y hoy esa palabra quiero compartirla contigo y con todos los que están aquí reunidos aquí en el auditorio. Sean bienvenidos a este tiempo tan especial. Pedimos de su completa atención, pedimos que podamos concentrarnos en este mensaje, que podamos dejar un momento las cosas que nos tienen afanado en este día y que podamos concentrarnos en solo recibir la palabra y en escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Bien dice la Escritura que es como agua que nos limpia, es también como un espejo en el cual nos podemos reflejar y también que es vida. Y hoy en día la vida es fundamental, la vida es algo que para nosotros es preciado y que también es importante. La vida representa un eje fundamental ahora sí que en nuestros días y también es importante. Así que si usted quiere recibir esta vida, si quiere recibir ahora sí que esta palabra, pongamos atención y también tengamos nuestras Biblias a la mano para poder buscar los textos que nos harán cambiar y transformar nuestra manera de pensar. Así que vamos a iniciar. Este tema que vamos a estar tratando el día de hoy es Camino al Reino de los Cielos. ¿Y quién no quiere ir al Reino de los Cielos? De hecho, yo quiero creer que la razón por la cual estamos aquí reunidos y por la que nos están viendo ustedes allí es porque después de esta vida sabemos que hay algo más, ¿sí? Hay algo más después de esta vida, existe algo que aún no conocemos, se han escuchado testimonios, hay gente que ha hablado acerca de que después de la muerte se atraviesa un túnel, se ve una luz, pero realmente no conocemos hasta el momento que lleguemos a ese punto. El Señor Jesús dijo que Él ha de establecer y que trae un reino para todos aquellos que son sus hijos, a todos aquellos que creen y le aceptan. Y ese reino de los cielos es el que nos está esperando a todos aquellos que creen. Pero para llegar a ese reino de los cielos hay requisitos, hay ahora sí que llevar una vida que definitivamente tiene que ser apegada a lo que sus escrituras y a lo que la palabra ahí nos establece. Es nuestra misión, es nuestro deseo y quiero creer que también el de usted, de ser parte de ese reino de los cielos. ¿Quiere usted ser parte del reino de los cielos? Dígame un amén. Amén. Por eso estamos reunidos aquí. No hay otra razón, yo creo, por la cual nos reunamos en este tiempo, el cual usted dejó todas las cosas, tal vez el trabajo, tal vez usted dejó a la familia, tal vez usted dejó algo importante en su casa, pero hoy aquí se vino a reunir porque usted está creyendo que lo que vamos a enseñar hoy y lo que vamos a predicar, lo que la Biblia nos va a decir, nos va a conducir al reino de los cielos. Muchas veces pensamos que Jesús habló y dijo a multitudes, a muchas personas les habló cuando Él se encarnó, se hizo carne en esta tierra, pero si uno lee el Antiguo Testamento, detenidamente se va a dar cuenta que hubo momentos en los cuales Jesús habló a personas específicas, se dirigió a personajes específicos en las Escrituras. Y usted pensará, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué no se lo dijo a todas las multitudes? Esto que se lo dijo a estas personas, ¿por qué no se lo dirigió a los demás? Y déjeme decirle que Jesús era sabio y sabía el pensamiento, sabía lo que las personas pensaban. De hecho, en este momento Jesús sabe lo que usted está pensando y también sabe cuál es la condición de su vida en este momento. Jesús era sabio porque recordemos que la Escritura dice que Él era Dios.
Entonces sabía los pensamientos de los hombres y sabía lo que los hombres iban a hacer. Entonces Jesús sabía que cuando se dirigía en un mensaje, en un tema en específico a una persona, sabía que esa persona iba a divulgar ese mensaje y ese conocimiento que él había permeado en esa persona. Entonces elegía a esas personas en específico porque ellos iban a ser los encargados de llevar ese mensaje a muchas más personas. Iban a cumplir con el propósito y con la encomienda que él les iba a hacer. Por eso les permitió y les dio a conocer ese mensaje y esas escrituras específicamente a ellos. Vamos a estar en este tema de conversación tratando y hablando acerca de un momento en específico en el cual el Señor dice que se declaró y representa las cosas más importantes de las Escrituras a un hombre al cual vamos a conocer, y se llama Nicodemo. Un hombre que sin duda tiene mucho que enseñarnos y tiene también mucho que revelarnos, ahora sí, en cuanto a lo que Dios quiere para que lleguemos al reino de los cielos. Ese es nuestro propósito, eso es lo que hoy queremos y es lo que queremos transmitir a través de esta plática, de este tiempo en el cual estaremos compartiendo contigo la palabra de Dios. Usted se preguntará, ¿planea usted llegar al reino de los cielos? Es lo más probable que usted responda que sí, como lo ha hecho hace un momento, pero hay personas que dicen que ni siquiera están seguros si van a llegar al reino de los cielos. Todavía no saben si quieren estar en el reino de los cielos. Y es muy importante que en este día reflexionemos en eso. ¿Quiere usted verdaderamente estar en el reino de los cielos o quiere seguir disfrutando de esta maravillosa vida que tenemos aquí en el mundo? ¿Sí? ¿Quiere seguir disfrutando de las cosas materiales que hay en este mundo? Tal vez a usted no le esté yendo tan mal. Tal vez usted vive en una casa muy cómoda, tal vez usted tenga un coche, tal vez usted tenga de una familia feliz. Pero la pregunta, si usted está dispuesto a dejar todo eso para ser parte del reino de los cielos. Porque habrá cosas que no entrarán en el reino de los cielos. Dice la Escritura que no va a entrar todo aquello que es impuro, nada malo entrará en el reino de los cielos. Solo lo que es santo, lo que es puro estará allí en ese reino. Y entonces, si solo lo puro y lo santo va a estar en el reino de los cielos y usted quiere estar allí en ese reino, entonces usted debe de ser santo. Usted debe ser puro para que tenga acceso directo al reino de los cielos. Tal vez usted aquí es feliz y en el reino de los cielos sea aún más feliz o sea infeliz. Eso es muy importante, saber si usted va a ser feliz en el reino de los cielos o va a ser infeliz. Y es precisamente lo que vamos a ir desglosando y lo voy a llevar a que llegue a esa conclusión, si realmente usted va a ser feliz en el reino de los cielos o va a ser infeliz. Porque si va a ser infeliz, pues entonces, ¿para qué quiere ir al reino de los cielos, verdad? ¿Para qué quiere estar usted ahí? Yo quiero ser feliz en el reino de los cielos y todo este camino va a ser una preparación. Por eso el tema se llama Camino al reino de los cielos. ¿Queremos estar allí? Sí. Nicodemo, un personaje que sin duda es muy importante, él quería estar en ese reino de los cielos y estaba esperando a Jesús, a Yeshua, el Mesías, como Señor y como su Salvador, y que lo llevara a ese lugar tan especial. Nicodemo era una de esas personas y tenía ciertamente dudas, aun cuando era un maestro importante en el pueblo de Israel, tenía sus dudas y había cosas que todavía él no comprendía y que todavía no le eran reveladas, como muchos de nosotros podemos estar en este momento. Hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no nos han sido reveladas y tiene una razón y tiene un porqué. El Señor tiene sus tiempos y sus propósitos, déjeme decirle eso. Y quiero decirle que si usted aún no comprende muchas cosas y no ha entregado completamente su vida al Señor, quiero decirle que todavía
estamos a tiempo. A muy buen tiempo. Seguramente usted ha estado escuchando en esta semana la situación que está pasando en Medio Oriente, las guerras, los barcos que están yendo allí a la península coreana, y todo esto está alarmándonos y nos ponemos a pensar, ¿será este el fin del mundo? ¿Será este donde estalle la tercera guerra mundial? ¿Será que ya el tiempo se acercó y mi vida yo no la he preparado, o ya estoy preparado para estar con el Señor? Eso es muy importante. Nicodemo, por supuesto, tenía esa serie de preguntas, así como usted y como yo, porque es de mencionar que todos los personajes que están en las Escrituras eran personas como usted y como yo. Así de sencillo. Eran personas que tenían defectos, que tenían errores, que tenían dificultades, eran imperfectos. E incluso la misma Biblia nos presenta un cuadro de cada uno de ellos y de cuál fue su comportamiento y cuál fue su actitud ante diferentes situaciones. Bien lo hemos comentado antes y hemos compartido en programas que la Biblia es como un periódico, el periódico en el cual le presenta la situación, le presenta las evidencias, le presenta lo que las personas vivieron y cómo estas personas también en su momento se arrepintieron, también en su momento decidieron tomar el camino de salvación y entregarse a Dios. Pues bueno, así la Biblia nos presenta esas situaciones y esos cuadros, porque a veces nos hemos de preguntar, pero ¿por qué Jacob, si fue un elegido de Dios, era un mentiroso? ¿O por qué Judá, que de ahí salió la descendencia del Mesías, por qué adulteró y se metió con su nuera? ¿Sí? Entonces, y muchas personas que tratan de denigrar el mensaje de la Biblia toman esos versículos precisamente para decir, este libro es una farsa, este libro realmente tiene muchas contradicciones, este libro no sirve para nada. Y de ahí se toman, pero el hombre natural, dice la Escritura, no puede comprender las cosas espirituales. El hombre natural, el hombre carnal no puede comprender las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Vayamos a las Escrituras, directamente a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 en su versículo 1. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén, para que tenga vida eterna. Y muchas gracias, hermana, por compartirnos el texto. Ahora sí que importante, usted se preguntará en este momento, ¿cómo puede una persona llegar al reino de los cielos? Esa es la pregunta, ¿cómo puede usted llegar al reino de los cielos? Bueno, ¿cuál es el camino que debe seguir? Aquí nos muestra, ahora sí que en este cuadro, la vida de una persona que tuvo una conversación con Yeshua, con Jesús el Mesías, y le hace esta pregunta precisamente, ¿cómo puede ser parte de este reino? Y usted dirá, pues en gran parte estos textos sí tienen sentido, realmente tienen parte de lo que nos puede llevar a comprender cómo yo puedo llegar al reino de los cielos, pero también puede decir, yo creo que gran parte de estos textos no me dicen a mí cómo yo puedo hacerlo. Entonces, permítame ayudarle y permítame llevarlo a través de esta lectura para que podamos desglosar y entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo. ¿Quieren que les dé un poquito más de información acerca de Nicodemo? Pues bueno, Nicodemo era un personaje, como lo hemos mencionado, importante del pueblo de Israel, e incluso el mismo Yeshua allí le dice en la escritura, eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo, no entiendes, no lo comprendes, no alcanzas a digerirlo, lo que yo te estoy diciendo. Nicodemo en aquellos días era un dirigente, dice un maestro de la verdad, también era un hombre de clase que sin lugar a dudas sería considerado como hoy una buena persona. Es no solo un maestro, sino que también tenía mucho conocimiento y creía en las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá, la Tanaj, los profetas, tenía mucho conocimiento de eso, lo sabía extensamente y también asistía a todas las ceremonias que se llevan a cabo, guardaba la ley, por supuesto, lo cual le mostraba el reflejo de su propia vida. Se trataba de un buen hombre y es interesante que Jesús en ningún lugar lo acuse, lo señale por su forma de vivir o que fuera una persona deshonesta o que fuera una persona mentirosa o que fuera una persona que hacía daño a su prójimo. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar que Jesús señale eso de Nicodemo. Entonces, Nicodemo era un ejemplo del filántropo de hoy en día, que está dispuesto a hacer mucho por su prójimo, está dispuesto a guardar las órdenes ceremoniales, a guardar la ley, a guardar la instrucción, pero le hacía falta algo a Nicodemo. Algo le hacía falta, algo todavía no estaba comprendiendo, como muchos de nosotros. Hay muchas cosas que no comprendemos, que no entendemos todavía y nos hacen falta. Y déjeme decirle que no solo a usted, sino a mí como persona, como estudiante de la Biblia, me faltan muchas cosas por aprender y entender en su sentido espiritual. Tal vez yo hoy en este día pueda mencionarle 3 o 4 textos de memoria e incluso más, pero hay cosas espirituales que solo se pueden comprender desde el punto de vista espiritual y que solo Dios puede hacer. En este momento, hay cosas que le gustarían cambiar, ciertamente. Hay cosas que le gustarían cambiar de su persona. Hay cosas que le están impidiendo ser obedientes a Dios. Tal vez tiene algún pecado con el cual está luchando todavía. Algún pecado que todavía no puede dejar, que no puede abandonar. Que usted sabe que cuando usted lleva a cabo esa práctica, está desobedeciendo a Dios, está dejándole mal, lo está ofendiendo con esa práctica, tal vez con su carácter, tal vez esté luchando todavía con algo allí en su interior. Pues bueno, el Señor, déjeme decirle que está dispuesto a ayudarlo, que está dispuesto a darle las soluciones, que ciertamente el Señor aborrece al pecado y que no va a permitir que nada en el reino de los cielos entre que sea impuro o que esté sucio, sino dejará entrar a aquello que está puro y santo delante de su presencia.
pero ese mismo Dios está dispuesto hoy a limpiarlo y está dispuesto a transformarle y a mostrarle cuál es el camino que usted necesita tomar para entrar al reino de los cielos. Bien dice una frase popular que entre el pueblo cristiano mencionamos: el Señor aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador. No le aborrece a usted, todo lo contrario, tiene mucho amor y mucha misericordia para usted y para que usted pueda reconocer su error, para que usted pueda arrepentirse. Es el llamado que Él tiene hoy y que está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, siempre para que usted pueda prepararse y ser parte de ese reino celestial, de ese lugar de donde no debimos de haber salido, donde debimos haber permanecido y quedarnos ahí por toda la eternidad. Él nos ofrece vida eterna y esa vida es la que Él nos da. Bien, Nicodemo se apegaba meticulosamente a la ley, lo hemos mencionado, y también solo comía ciertas cosas de acuerdo a lo que la ley le instruía y evitaba también otras. Era un fiel diezmador. Usted diezma constantemente, pues también Nicodemo era de esas personas que diezmaban y que entregaban fielmente sus ofrendas. También guardaba el sábado. Hoy es un día especial, estamos en Shabbat y estamos guardando y recordando el sábado, así como lo ordena la instrucción de la palabra. Y lo estamos guardando y eso es muy bueno, porque como lo ha comentado nuestra pastora Noemí, son terapias para el alma, son terapias, son también indicios para comprender cosas más profundas de lo que el Señor quiere revelarnos. Si usted se da cuenta, cuando Yeshua estaba hablando con Nicodemo, le explicó una cuestión tan básica como el nacimiento. Dígame usted, ¿quién no comprende el nacimiento? ¿Cómo nace un bebé? ¿Cuál es el proceso que lleva que nazca un bebé? Yo quisiera que entre el público alguien pudiera explicarme. Yo creo que las damas serán las que podrán explicar mejor este proceso de nacimiento, ¿sí? Quisiera que dentro del público alguna hermana pueda ahora sí que compartir cómo es este proceso. Levante la mano o elegimos aquí entre todo el público que tenemos. La doctora podría compartirnos, por favor, ahí que le pasen el micrófono a la doctora. Algo tan básico, este proceso del nacimiento, y que Jesús tuvo que explicarlo de esta manera. Doctora, por favor. Bueno, pues en los seres humanos tiene que haber una simiente del hombre a la mujer, se fecunda un óvulo y se va gestando un ser humano en el vientre de la madre, que permanece en un medio acuoso, en un cuerpo que está preparado para que el bebé esté ahí hasta que tenga sus 9 meses y pueda salir a la luz. Exactamente, 9 meses y de ahí nace, ahora sí que nosotros, ¿verdad? Nacimos nosotros así de ese mismo proceso. Y usted lo comprende, yo lo comprendo, lo entiendo, sé cómo es este proceso, pero aún este proceso que parece sencillo y que en muchas escuelas ya lo enseñan, los niños ya lo entienden también, aún este proceso, déjeme decirle que Jesús, usando ese ejemplo a través de Nicodemo no lo entendió, ¿sí? No lo entendió porque el entendimiento o la explicación que quería darle correspondía no a la parte natural y de la que conocemos todos los hombres, sino a la parte espiritual. Y ahí estamos en otro terreno. Ya la parte espiritual es otro terreno. Usted comprende la parte natural, la parte que es física, pero comprende la parte espiritual, el mensaje espiritual de esta escritura. ¿Cómo podría haber una explicación de la parte natural y física de un nacimiento y la parte espiritual de un nacimiento? ¿Sí? Ya explicamos la parte natural. Aún eso, déjenme decirles que el Señor, dicen,
aún aunque ustedes creen que piensan, que entienden la parte física y natural, déjenme decirles que no lo entienden todo. Y quiero que vayamos a un texto que a mí en lo personal me llamó la atención y me dijo, si tú crees algo, Emanuel, si tú crees que lo comprendes, déjame decirte que todavía no comprendes nada. Apenas estás desgajando, estás quitando la parte superficial para que comprendas lo más profundo. El texto está en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés capítulo 11, 5. Así como no sabes cuál es la senda del espíritu, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la que está encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sorprendente, ¿no? Dice, como tú sabes cuál es el camino del viento. ¿Usted sabe cuál es el camino del viento? ¿Sabe para dónde va? Y también usted sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Usted sabe cómo sucede eso? Dice, pues bueno, así ignoras tú muchas cosas. Ignoras la obra de Dios, ignoras ahora sí lo que Él puede hacer desde el punto de vista espiritual en tu vida. Ignoras si Él te puede cambiar realmente y te puede transformar. ¿Usted ya nació de nuevo? Piense por un momento eso. ¿He nacido de nuevo? Respóndase a sí mismo usted. ¿He nacido de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, si usted no siente ese nuevo nacimiento, si usted no ve un cambio en su vida desde el momento que aceptó a Jesús como Señor, como Mesías, si usted no ve ningún cambio en su vida, déjeme decirle que necesita del Señor, que necesita nuevamente replantearse lo que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿A qué naturaleza usted va a alimentar? ¿Cuál naturaleza quiere que viva en usted? ¿La naturaleza que le va a impedir entrar al reino de los cielos o la naturaleza que le va a permitir estar en el reino de los cielos y disfrutar ese reino y ser feliz en ese reino? Ignoras la obra de Dios, ignoras ahora sí lo que Él puede hacer desde el punto de vista espiritual en tu vida. Ignoras si Él te puede cambiar realmente y te puede transformar. Entonces imagínense, si el Señor nos dice eso, es precisamente el mismo cuadro que yo veo en Job. Ustedes ven a Job y era un hombre que tenía todas las riquezas del mundo. Era rico abundantemente, era sabio y era una persona que dice, no hay justo como Job, el Señor le dijo. Pero Job todavía no comprendía muchas cosas, no entendía. Y él pensaba que sí las había comprendido y que las había razonado y que ya tenía una respuesta. Pero el Señor le dice, a ver Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? Dame razones. ¿Qué creen que hizo Job? Dice la pastora Noemí, se quedó callado y le pusieron 0. Le pusieron 0 en el examen, ¿sí? Porque no comprendía muchas cosas. Así como usted y yo y los que nos están viendo no comprendemos muchas cosas. Pero no quiere decir que eso no pueda revelarse a nuestras vidas. Quiere decir que tenemos que seguir buscando, que tenemos que seguir insistiendo, que tenemos que estar ahí a los pies del maestro para seguir aprendiendo. Tenemos que reflejarnos en la palabra. Lo hemos compartido antes. La palabra es como un espejo y ese espejo me reflejo y yo veo mi condición y digo, estoy muy mal, estoy grave, ¿sí? Necesito ayuda, necesito un médico, necesito alguien que me ayude con esto que estoy luchando, con el pecado, con el carácter, con las decisiones que estoy tomando. Necesito ayuda. Si el Señor nos mostrara un reflejo, nos mostrara una pintura de cómo nos vemos ante su presencia, estoy seguro que le va a desagradar mucho esa pintura que usted va a ver. Pero déjeme decirle
que hay solución, podemos mejorar esa pintura, ¿sí? Podemos hacerla más bonita y que salga su perfil griego que usted tiene, que pueda verse en esa pintura, ahora sí, esa personalidad, esa naturaleza que Dios puso en usted. Porque déjeme decirle que Dios puso una naturaleza que es la naturaleza del reino, es la naturaleza espiritual, es la naturaleza vital y la que Él puso desde el principio en ese huerto allí en el Edén. Y sabemos la historia, el maligno se aprovechó y entonces no quiso, sino que metió su naturaleza pecaminosa, naturaleza que hoy vive en usted y que vive en mí y que vive en lo que nos están viendo allí a través de la señal de Veracidad Channel. Hay dos naturalezas en el hombre, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de el Mesías. Esa naturaleza es la que nosotros tenemos que poner más importancia, en la cual tenemos que descubrir y en la cual tenemos que nutrir, ¿sí? Usted tal vez en algún momento habrá escuchado una parábola, una enseñanza acerca de que hay dos lobos, dos animales en su ser, y uno se trata de alimentar, ¿sí? Para ser fuerte, para llevarlo a hacer cosas indebidas, para faltarle al respeto, a los mandatos y a los estatutos de Dios. Pero otro se alimenta para agradar al Creador, para hacer lo que Él quiere, para ser obediente a sus estatutos y a sus mandamientos. ¿A qué naturaleza usted va a alimentar? ¿Cuál naturaleza quiere que viva en usted? ¿La naturaleza que le va a impedir entrar al reino de los cielos o la naturaleza que le va a permitir estar en el reino de los cielos y disfrutar ese reino y ser feliz en ese reino? Hay una anécdota de un hombre que en algún momento le pregunté si era creyente. ¿Tú eres creyente en Jesús? Y él me respondió, sí, soy creyente en Jesús. Creo en Jesús y asisto a una iglesia muy importante. Le digo, qué padre, excelente. Conozco tu iglesia y también conozco a Jesús, le digo. Pero sí soy un creyente, déjame decirte, pero no soy un creyente que haya nacido de nuevo. Sí, soy creyente, creo en Jesús y voy a la iglesia periódicamente y doy mi diezmo, doy mi ofrenda y de vez en cuando ayudo a alguna persona, pero no he nacido de nuevo. Cuando esa persona me dijo, no he nacido de nuevo, entonces yo me puse a pensar, si él es un creyente, pero que no ha nacido de nuevo, entonces no puede ser un creyente. Lamentablemente no puede ser un creyente. Si usted es un creyente e incluso ya se considera un discípulo del Señor, pero no ha nacido de nuevo, entonces déjeme decirle que tiene que hacer un stop y pensar cómo puede usted nacer de nuevo. Es más, hagamos en este momento la pregunta, ¿usted ya nació de nuevo? Piense por un momento eso. ¿He nacido de nuevo? Respóndase a sí mismo usted. ¿He nacido de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, si usted no siente ese nuevo nacimiento, si usted no ve un cambio en su vida desde el momento que aceptó a Jesús como Señor, como Mesías, si usted no ve ningún cambio en su vida, déjeme decirle que necesita del Señor, que necesita nuevamente replantearse lo que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque el Señor quiere no solo personas que crean en Él y que asistan a una iglesia periódicamente y que ayuden a los más necesitados. Él está buscando en cada uno de sus hijos, de aquellos que se consideran hijos, a que nazcan de nuevo. Eso es lo que hoy nos está pidiendo a nosotros, tanto a usted como a mí. El Señor nos está demandando nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Así como usted nació del agua, nació naturalmente,
de una mujer, así nosotros necesitamos nacer ahora, hoy, del Espíritu. Y es lo que vamos a tratar de entender. Si yo hoy puedo hacerle reflexionar en esto, de cómo está la condición, si usted es un nacido de nuevo y cómo puede llegar a serlo, pues bueno, con eso yo creo que he cumplido la parte que el Señor ahora sí me ha puesto para dar este mensaje. El cambio yo no lo puedo hacer, eso me queda muy claro. El cambio lo va a hacer el Señor Jesús. Su Espíritu Santo va a hacer el cambio en usted. Claro que si usted lo quiere y así lo permite, porque si no lo permite, pues nada lo podrá hacer. Si usted no le da entrada, si no le permite entrar al Señor para que haga los cambios necesarios, nada lo va a cambiar. El nuevo nacimiento conlleva un cambio, una transformación. Y es importante porque la Escritura nos señala que ese nuevo nacimiento es requisito para entrar en el reino de los cielos. Sin ese requisito usted y yo no vamos a entrar al reino de los cielos. Sin ese cambio, déjeme decirle que nos vamos a quedar. Déjeme decirle que vamos ahora sí que a ser partícipe de todo lo que ha de venir en el final de los tiempos, pero también a ser parte de esa condenación eterna. El Señor tiene vida eterna, como lo dice allí en la Escritura, allí en el capítulo de Juan, capítulo 3, en su versículo 15, para que todo aquel que en Él cree tenga ¿qué? Vida eterna. Esa vida es la que quiere darnos el Señor, pero si usted no quiere esa vida, entonces tiene otra opción, y es la más sencilla y la más fácil. Tiene condenación eterna. Entonces, hoy es un tiempo de decisión, un tiempo para tomar, para recapacitar de cómo está la condición de nuestra vida como creyentes, como discípulos del Señor. Si hay verdaderamente un nuevo nacimiento en nuestras vidas o si no lo hay. Porque si no lo hay, déjeme decirle que, como lo mencioné hace un momento, está usted a tiempo para hacer que ese nuevo nacimiento se produzca en su vida, para que usted dé pie. No quiero decir que usted va a ser el encargado de hacerlo, quiero decir que usted le va a dar pie y entrada al Señor para que haga ese nuevo nacimiento en su vida y se empiecen a ver los cambios y la transformación. ¿Quiere decir que usted con esto no va a pecar y que va a ser perfecto? No. Aún con un nuevo nacimiento, usted en algún momento va a tener errores, va a pecar, pero no va a ser su condición, no va a ser su forma de vida, no va a ser ahora sí que su pensamiento de decir al rato peco y mañana pido perdón. Al rato peco y el domingo voy a pedir perdón. O el domingo me voy a confesar. No, ya no es su condición, ya no es su forma, porque la naturaleza, ahora sí, del espíritu de este nuevo nacimiento va a estar habitando en usted. Ya no la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza la cual lo lleva a los deseos de su carne, a esos 5 sentidos que tenemos y esos 6 que tienen las mujeres. Esos 5 sentidos y esos 6 que nos llevan entonces a pecar. Pregúntese usted, ¿qué me produce placer? ¿Qué es lo que me produce placer? Hay muchas cosas que nos producen placer y ese precisamente es el trabajo de la carne, aquellas cosas que nos producen placer y que no queremos dejar. La Biblia, en algún momento usted busca ahí los deseos de la carne en Google y le van a aparecer el versículo de lo que la Biblia señala como los deseos de la carne. Búscalo y a lo mejor se identifique con alguno de ellos. O tal vez alguno de ellos esté practicando. Digo, al final, quien juzga es el Señor. Con el que debe estar bien usted es con Dios, no con el pastor, no con la pastora, no con el líder, no con el diácono. Tiene que estar bien usted con Dios. Pero déjeme decirle que Dios es aún más exigente de lo que son los seres humanos. ¿Sí? Dios es doblemente exigente.
hay unos textos que quiero compartir y que son importantes para comprender ahora sí que esta parte importante del nuevo nacimiento. Es extenso el camino hacia un nuevo nacimiento. Trataré de sintetizarlo para que usted al menos hoy se lleve una parte y reflexione y siga sumergiéndose en este tema del nuevo nacimiento. En días pasados estuvimos festejando las fiestas del Señor, estuvimos festejando Pesaj, estuvimos festejando panes sin levadura, y también viene la fiesta de Shavuot, de las primicias, que es importante, y esto nos lleva a comprender cosas muy fundamentales. Para estar usted en Pesaj debe tener una preparación, tiene que estar preparado. El mismo Señor Jesús y sus apóstoles, cuando practicaban Pascua, le solicitaban a los hermanos que hicieran conciencia de cómo estaba su vida espiritual, de cómo estaban llevando su vida espiritual. Panes sin levadura, en lo personal, quiero compartirles que a mí en lo personal me enseñó de que es necesario sacar toda esa levadura que hay dentro de mí, que hay en mi ser, para limpiarme. ¿Para qué me voy a limpiar? Pues para estar bien delante del Señor, para que cuando yo haga mi oración le diga: Señor, aquí me presento y estoy delante de ti, no me sienta sucio delante de su presencia por causa del pecado. Entonces saco esa levadura de mi interior para agradar a mi Señor, en ordenanza, en hacer lo correcto y buscar diariamente agradar al Señor, que es ahora sí a quien debemos el honor, a quien debemos nuestra obediencia, a ese Dios que nos creó, que nos hizo a su imagen y a su semejanza, y que hoy, nos tiene aquí con la oportunidad de que emprendamos un nuevo camino, de que vayamos a esa cima, al monte donde Él nos está esperando. Así como el pueblo de Israel. Lea el Pentateuco, lea la Torá, lea la instrucción, lea los profetas. No se deje llevar por aquellos que dicen que eso ya es del pasado y que no es necesario entenderlo ni estudiarlo. Déjeme decirle que allí hay gran riqueza y allí está lo fundamental que Dios quiere para usted y para mí. Vamos a analizar algunos textos importantes. Quisiera que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro 1, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Ahora sí que el Señor Jesús, pues para que heredemos ahora sí que esa herencia incorruptible, incontaminable y inaccesible. Si se da cuenta, nada que esté contaminado con este mundo, como lo hemos mencionado, va a entrar en el reino de los cielos. Y solo el renacer, o sea, un nuevo nacimiento, puede producir ahora sí que esa herencia para nosotros, para que entremos a ese reino, para que estemos ahora sí delante del Padre, delante del Señor Jesucristo y con todos esos santos que también están en ese nuevo nacimiento, adorándole y honrándole y glorificándole. Tal vez en este momento para usted parezca fantástico o parezca algo que he sacado de algún libro, de alguna película, pero déjeme decirle que esto es real y lo creemos por una razón, por fe. Por fe creemos que las cosas que aún no estamos viendo físicamente van a suceder. Y es solo por la cuestión de la fe que nos mueve y que ha movido a todos los santos hombres a lo largo de la historia. Y que no debemos de olvidar esto muy importante, que es la fe en nuestras vidas operando. Entonces,
Si usted no renace, si usted no busca ese nuevo nacimiento en su vida, no va a ser parte del reino de los cielos. Veamos ahora un versículo allí también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús dice que es tipificado como un cordero que no tenía mancha, no tenía arruga, y gracias a que ahora sí que Él realizó ese sacrificio voluntario, fue que nos dio la oportunidad de ser salvados, de ser perdonados, de ser regenerados. Esa es la misma manera que ahora en este nuevo nacimiento nosotros requerimos para entrar a ese reino de los cielos, sin mancha y sin arruga, limpios delante del Señor para ser de su agrado, para agradarle a Él. Muchas personas, dice, se confunden. No sé cómo puedo ser nada más un creyente, porque debo ser un creyente nacido de nuevo. ¿Por qué yo debo de ser un creyente nacido de nuevo? Usted no puede solo ser un creyente. Déjeme decirle que si usted solo quiere ser un creyente, hoy está perdiendo su tiempo. Déjeme decirle que está perdiendo el tiempo si solo quiere ser un creyente. Ahora, si usted pretende crecer y conocer al Señor verdaderamente, entonces está en el lugar adecuado. Está aquí en la iglesia del Señor, donde el propósito es equipar. Dice la Biblia que somos un solo cuerpo y que todos en el cuerpo contribuimos a algo. Y si hoy este mensaje contribuye a que su vida espiritual esté más cerca de Dios, que pueda agradar a Dios, pues bueno, como parte del cuerpo ha sido edificante para su vida. Es precisamente la que el Señor nos pone en esta comunidad, en esta reunión de los santos y de personas que tienen un mismo propósito, que tienen una misma meta. Y la meta, como lo hemos mencionado al inicio de este mensaje, pues va a ser nacer de nuevo para ser parte del reino de los cielos. No hay nada más, hermanos. Ese es el propósito por el que yo creo estamos aquí. No solo para pasar el tiempo, como no tenemos nada que hacer el sábado, pues bueno, nos venimos a la congregación, sino para crecer verdaderamente espiritualmente. Y yo creo que cuando usted empieza a crecer espiritualmente va a ver los cambios. Pero déjeme decirle que no solo usted va a ver los cambios, sino que también principalmente su familia va a ver los cambios. Su familia va a ver los cambios. Y yo creo que el núcleo más importante es la familia. La familia. A mí me llenó de mucho gozo y alegría escuchar a mi papá cuando me dijo, he visto un cambio en ti. Me acuerdo que antes me decías ahí va nuevamente con echarme las cosas en cara, ¿no? Y yo era una frase que utilizaba y le decía, nuevamente, papá, me vas a echar las cosas en cara. Y ya andaba con mi cara larga y ahí molesto el día porque mi papá me había dicho de todo lo que me había dado, todo lo que me había proveído, y aún yo así era desagradecido, ¿sí? No le agradecía por todo lo que me daba y por todo ahora sí que ese apoyo que siempre he recibido de él. Y me alegró cuando él me dijo, he visto ese cambio en ti, qué bueno. Pero ese cambio, hermanos, quiero decirles que no fue porque yo sea una gran persona, ni porque yo sea una persona perfecta. Déjeme decirle que ese cambio se produjo a partir de que empecé a leer las Escrituras, a partir de que me decía el Señor, sé obediente a tu padre, honra a tu padre, a tu madre, ¿sí? Y como hijos y los que son jóvenes, siempre tendemos a hacer eso. Tendemos a reclamarle a nuestros padres cuando recibimos instrucciones de, por favor, hijo, ve a comprar las tortillas, ¿no? Que es uno muy popular. O vete por el mandado, dijimos, ay, otra vez, ¿por qué no mandas a Juan? ¿Por qué no mandas a mi hermano? Y estamos en esa condición cuando realmente lo que queremos de hacer es, papá, dame el dinero, ahorita voy por las tortillas. Esa debería ser nuestra actitud, eso es lo que la Biblia nos va ahora sí que a motivar y a llevarnos a ese nivel.
pero no crean que lo produce la persona. Usted no va a producir nada, usted no va a producir ningún cambio. Déjeme decirle, el único cambio que puede producir es el Señor. Ahora sí, necesita disposición de usted. Eso sí, necesita disposición y tiempo, porque puede tener disposición pero no tiene tiempo, ¿sí? Tengo disposición pero no tiempo, así que no, ni para leer la Biblia. Déjeme decirle que se necesita mucho tiempo para leer esto y para comprenderlo y para profundizar y para que esto pueda producir en usted un nuevo nacimiento. Ahora que yo reconozco que no tengo un nuevo nacimiento, ¿cómo puedo hacer este nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo o cómo yo puedo llegar a tener un nuevo nacimiento? Tal vez usted se esté preguntando esto en este momento. Dios dice por medio de su palabra, primero, que Él le ama. No olvide esto, Dios le ama. Aunque tenga 1000 errores, ¿sí? Dios le ama, por eso envió a Jesús para que muriera por nuestros pecados. Dios le ama tanto que Él desea que sea obediente a sus mandamientos. No quiere un hijo, no quiere un creyente desobediente a sus mandamientos. Él quiere a alguien obediente a sus preceptos y estatutos. Si usted y yo vamos a ese reino de los cielos, en presencia del Dios justo, del Dios santo, pregúntese qué tan bien se sentirá usted al estar delante de un Dios justo y de un Dios santo, donde estará todo el día adorando día y noche al Creador, pero no solo adorando, sino estará con otros santos, con otras personas en ese mismo lugar. ¿Qué tan cómodo usted se va a sentir? ¿Qué tan bien son sus relaciones hoy en día? ¿Qué tan bien se lleva con el hermano, con el prójimo? ¿Puede soportarlo aquí? Porque si no puede soportarlo aquí, le aseguro que tampoco en el reino de los cielos lo va a poder soportar. Y ahí es día y noche, hermanos, en el mismo lugar todos. Ahí usted no se va a poder ir a su casita y decir, ay, al fin ya me deshice de ese hermano, ya por fin ya no lo voy a ver hoy. Bueno, pues ahí es día y noche, hermanos, ahí vamos a estar juntos. Entonces pregúntese eso. ¿Sabe una cosa usted? Y por último, ¿va a ser feliz usted realmente en el reino de los cielos o va a ser infeliz? Bueno, si quiere ser feliz, prepárese, porque allí hay justicia, allí hay santidad, allí hay pureza, y eso es lo que nos debemos de preparar, regresar a esa senda antigua, a ese camino, crear ese nuevo nacimiento y permitirle al Señor que haga ese nuevo nacimiento en nosotros. Incline su rostro y ore conmigo y diga: Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí reunidos, por este mensaje, Señor, que hemos transmitido, a ser conscientes del nuevo nacimiento en nuestras vidas, que tenemos que buscar, anhelar esa naturaleza espiritual que pones en nosotros y que quieres y deseas que sea nuestro pase a ese reino que tú nos has prometido. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y que este mensaje, Señor, quede en nuestras conciencias marcado, que quede también como evidencia del día en que tú nos llamaste para ser parte de este reino, para entrar a este lugar, Señor, donde pides santidad, donde pides justicia, donde pides pureza. Muchas gracias, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, Señor, y amén.